A todos, lo primero, agradeceros una vez más vuestra presencia, agradecer también a los miembros del Comité Ejecutivo de FES. Como sabéis, cambiamos el formato de cenas con los medios a desayuno con los medios, porque pensábamos ya hace 2 años que era más práctico y quizá a primera hora de la mañana pues estamos todos más frescos. En todo caso, quiero aprovechar lo primero para felicitaros el año, ya que no he tenido ocasión de hacerlo directamente, y de agradeceros pues toda la visibilidad que habéis dado a las noticias de la FES, que desde luego pues sin vuestra colaboración, sin vuestra ayuda, nuestra labor sería más difícil. Vivimos un momento de gran convulsión económica, con una tasa de paro nacional aplastante, cercana al 22%, e incluso con una tasa de paro juvenil preocupante, cercana al 50%. En un entorno financiero y monetario de crisis profunda y, en consecuencia, con una pérdida de confianza y caída de la demanda muy acusada. Nosotros, los empresarios y los autónomos, somos el verdadero pilar de la creación de empleo. Somos los que generamos los puestos de trabajo en este país y, por tanto, es fundamental que se creen las condiciones necesarias para volver a la senda del crecimiento económico. En economía, las decisiones se tienen que tomar de forma rápida y quizá no vamos al mismo ritmo en cuanto a decisiones políticas y decisiones económicas. Por tanto, desde FES nos preocupa este entorno y nos gustaría analizar brevemente algunos aspectos de la actualidad económica que tienen una incidencia directa en nuestro tejido empresarial y, más concretamente, en Segovia. Empezaré por referirme a las medidas tributarias que recientemente ha aprobado la Junta de Castilla y León, concretamente el 29 de diciembre, y que afectan directamente a la competitividad de las empresas de esta región. Nos parecen acertadas las nuevas medidas orientadas a la disminución del gasto corriente e incluso también las que van encaminadas a aumentar la productividad de los funcionarios, de los empleados públicos. Pero los empresarios creemos que, en términos generales, este anteproyecto de ley contiene medidas muy negativas, ya que aumentar la presión fiscal, es decir, subir los impuestos a los empresarios en plena crisis, no es la mejor fórmula para generar empleo. Entendemos que el desfase de ingresos que tiene la Administración ha de ajustarse a la realidad, aligerando la estructura administrativa de forma importante y seguir avanzando en la colaboración público-privada para prestar los servicios. Medidas como el céntimo sanitario o las ecotasas a las eléctricas o el reciclado de residuos inciden muy directamente en los empresarios y autónomos de Castilla y León y de toda Segovia, ya que están suficientemente castigadas por la crisis. Hemos calculado desde CECALE que alrededor del 50% de los 251 millones de euros que la Junta prevé recaudar anualmente con esta subida impositiva, con estos nuevos tributos, procederá directamente de las cuentas del empresariado. De esa cantidad, a los empresarios de Segovia les puede afectar 20 millones de euros, que además también contamos con la presión fiscal que nos viene por el Gobierno central. Desde FES estamos radicalmente en contra, porque estas medidas penalizan la actividad económica, lastran la productividad y merman la competitividad de nuestras empresas, que es justo lo contrario de lo que entendemos se debe hacer. Especialmente críticos nos mostramos con el llamado céntimo sanitario. En nuestra opinión, la decisión de la Junta de penalizar con 4,8 céntimos los hidrocarburos es un grave error, porque sus efectos sobre el empleo en el sector de transporte, de viajeros, de mercancías, autoescuelas, taxistas, gasolineras, gruistas, va a ser muy negativo. Por eso, al menos, creemos que la Junta debería bonificar a estos profesionales. Pero es que además va a poner en clara desventaja el tejido empresarial de Castilla y León en relación a las comunidades próximas, como por ejemplo el País Vasco, Aragón, La Rioja, Cantabria. Se va a deslocalizar el consumo, alterándose más todavía, si cabe, la unidad de mercado. No es de recibo que en Europa nos estén hablando de armonización fiscal para salvar el euro y en España cada comunidad autónoma legisle
sin tener en cuenta esa unidad. Es también importante señalar, por lo que tiene de positivo, las medidas del Ejecutivo Regional en cuanto al incentivo de la figura del empresario autónomo. Y creo que en este sentido es un acierto el que se produzcan rebajas fiscales para la nueva incorporación a la actividad de los autónomos, aunque echamos de menos un plan más global de apoyo a este colectivo. Por otro lado, otro de los temas que nos preocupan enormemente es la financiación. Es quizá uno de los elementos que han sido claves en el desarrollo de la crisis. Esta crisis no solo es una crisis del sector productivo, sino que en sus orígenes es una crisis especialmente en el sector financiero y, por tanto, distinta a otras que hemos tenido anteriormente. Y por ello es clave para la recuperación que el sector financiero tenga facilidad, que tengamos facilidad a los empresarios de acceso al crédito. Sin facilitar el acceso al crédito a empresas y ciudadanos no es posible pensar en la recuperación. En nuestra provincia hay centenares de pymes y autónomos que están en franco riesgo de supervivencia por no disponer de recursos financieros suficientes. Incluso algunos de ellos con balances solventes y con varias generaciones de actividad. No en vano, en España en el último año han desaparecido más de medio millón de empresas y, por tanto, es algo fundamental el que vuelva a restablecerse el circuito financiero, que vuelva a restablecerse el crédito, que es la savia del sistema. Según estudios recientes que se han publicado hace pocos días, más del 80% de las empresas que acudieron en los últimos meses a una entidad financiera para solicitar financiación han sufrido numerosas dificultades para conseguirla o directamente les ha sido denegada. El crédito nuevo que llega a las pymes españolas el pasado año fue prácticamente la mitad de lo que se dispuso hace 4 años. Creemos, por tanto, que es urgente culminar la reforma y el saneamiento del sistema financiero, así como la puesta en marcha cuanto antes de otras medidas que contribuyan a paliar esta situación. Como hemos dicho en varias ocasiones, ampliar el importe máximo de concesión de créditos por parte del ICO directo o abrir nuevas vías para que el cuantioso volumen de recursos del ICO llegue a las empresas de menor dimensión, a las pymes, que no olvidemos que constituyen el 85% del tejido productivo de esta provincia y por extrapolación de este país. En este capítulo quiero también destacar que desde FES estamos recabando a través de una encuesta la opinión de los empresarios segovianos en materia financiera para incorporarles a un documento que servirá de base para la redacción de un decálogo de recomendaciones financieras para el 2012. Es un documento que se va a elaborar con el objetivo de fomentar la eficiencia en la gestión financiera de las empresas y apoyar la mejora de la fluidez del crédito. Por otro lado, también señalar que desde FES estamos haciendo un seguimiento con las instituciones bancarias que afectan a la provincia para que precisamente fluya el crédito pues con las pymes, con autónomos y en ese sentido las últimas reuniones que hemos tenido con distintas entidades financieras nos han prometido, nos han dicho de manera taxativa que no iban a dejar ningún proyecto solvente sin financiación. En cuanto a la encuesta, os comunicaremos en su día los resultados y las conclusiones serán remitidas también a estas entidades financieras y a las administraciones con competencia. Como último apartado de mi intervención, quiero referirme al empleo y a la reforma laboral. La economía española está de nuevo en recesión y los últimos datos de empleo siguen siendo pésimos. En términos interanuales, en Segovia el paro ha aumentado la tasa en un 12,68%, en Castilla y León un 7,13% y en España un 7,86%. Es por tanto preocupante que cada año la tasa interanual de paro en Segovia va aumentando. Ya hay más de 1.200 personas en desempleo en la provincia. Y esto es un drama que tenemos que atajar. Son cifras insoportables que nos ponen tarea a todos, a los empresarios, a los trabajadores
y a quienes tienen competencia para regirla sobre esta materia, que son las administraciones. Nos ponen tareas, pero quienes de verdad crean empleo somos los empresarios. O sea que las medidas deben dirigirse al corazón de las empresas. Desde luego estamos en un momento en el que la administración, lejos de engordar, debe adelgazar su estructura y, por tanto, no ser un foco generador de gasto solo, sino de inversión. La postura de FES coincide con las organizaciones empresariales a las que pertenecemos y en las que participamos activamente, como son CECALE y COE. Y actualmente el mercado de trabajo español es uno de los más rígidos e ineficientes del mundo desarrollado. No solo lo decimos los empresarios, sino que lo ha dicho recientemente la Unión Europea, muchas veces más lo había dicho con anterioridad, y también el Fondo Monetario Internacional y numerosos economistas y especialistas en esta materia. Algo pasa cuando en nuestro país tenemos la tasa de paro más elevada de la OCDE del mundo desarrollado. Y las reformitas laborales timoratas que hemos tenido en los 2 últimos años claramente no han servido para crear empleo, sino todo lo contrario, ha aumentado. Por tanto, necesitamos una legislación laboral moderna y flexible, adaptada al momento económico que vivimos, sin proteccionismos trasnochados que llevamos arrastrando desde hace décadas. Y esta es la cruda realidad. Bajo este prisma estamos defendiendo que se hagan reformas de carácter estructural, valientes, que permitan reactivar la economía y que los empresarios podamos afrontar la contratación en un marco que nos garantice pues, el podernos adaptar a los cambios económicos. Por haceros una serie de apartados, nuestra apuesta por la reforma laboral tiene unas prioridades que entendemos son fundamentales y, como digo, voy a resumir en 6 apartados. Por un lado, facilitar la entrada en el mercado laboral, es decir, promover la contratación, es el primer punto. Y esto se hace simplificando el número de contratos. Ahora tenemos una maraña legislativa de contratos de más de 43 que hace que sea realmente farragoso. Hay que acabar con la dualidad contrato temporal, contrato fijo, porque el contrato temporal, los trabajadores que tienen este contrato son trabajadores que tienen un contrato precario y sin embargo no es así con los que tienen un contrato indefinido. Por tanto, entendemos que hay que unificar los contratos, se tienen que hacer todos fijos. De hecho, el 85% de los contratos que se han creado recientemente en el último año han sido contratos temporales y ello provoca una incertidumbre, una inseguridad, una falta de formación tanto por parte de los trabajadores como por parte de las empresas. Entendemos que debe ser un contrato, los trabajadores tienen que acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral, a la empresa, y tiene que ser un contrato fijo que tenga una fácil salida en caso de extinción. Nosotros apostamos por un contrato general fijo con 20 días de indemnización y un tope de 12 mensualidades en caso de despido improcedente. Como apartado 2, que los salarios y en general los costes laborales deben ajustarse a la productividad y a la coyuntura económica. Tenemos que aumentar la productividad para ser competitivos. Esto es algo que es una verdad como un templo, porque si no, otros países de nuestro entorno, como es el caso, al tener los costes laborales y al tener sus costes de productividad más bajos, nos hacen la competencia y podemos exportar menos. Por tanto, es necesario una moderación salarial para los próximos años. El aspecto 3 sería incrementar los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas, reducir las cotizaciones a la seguridad social. También seguimos teniendo una de las cotizaciones más altas de nuestro entorno y esto es un elemento importante a la hora de contratar a un trabajador, los altos costes que tiene. Es decir, que como hemos dicho también en otras ocasiones, el contratar está muy gravado el empleo. Afrontar de forma decidida el problema del absentismo en las empresas. Seguimos teniendo una de las tasas de absentismo más altas de Europa y hay que dar un papel preponderante en las altas y bajas a las mutuas. Y por último, potenciar la condición
de nuevo empresario, aunque sea de forma temporal, bonificando la contratación en materia fiscal y en cotizaciones. Tenemos que fomentar la cultura emprendedora y que precisamente los nuevos empresarios, los que inician una nueva actividad, tengan algún atractivo. España es un gran país, Segovia y Castilla y León son grandes territorios muy bien vertebrados, con grandes infraestructuras que hemos hecho en los últimos años, pero necesitamos un tejido empresarial más innovador, necesitamos que haya más vocaciones emprendedoras y por tanto es fundamental que se ponga especial hincapié precisamente pues las administraciones deben hacerlo ahora en promover el empleo a través de bonificaciones a la actividad emprendedora. Son algunas de las ideas fuerzas sobre las que gira nuestra propuesta y desde FES hemos dado nuestro respaldo en las sucesivas reuniones en los órganos de gobierno sobre estas materias. Me gustaría, por último, antes de acabar, mencionar al diálogo social. Todavía pensamos que es muy importante el diálogo social. De hecho, a nivel nacional no se ha roto, está en una fase, pues en algunos temas se llegaron a acuerdos, como pueda ser la racionalización de efectivos, prejubilaciones, etcétera, pero sí que es cierto que en el grueso de los aspectos, como es la reforma laboral, no se han llegado a acuerdos. Por tanto, lo que pedimos al Gobierno es que ejerza su responsabilidad y que gobierne de forma valiente y decidida, independientemente o no de cuestiones electorales y sin doblegarse a presiones. Así nos lo manifestaron en numerosas reuniones que mantuvimos con el Partido Popular en los últimos años bueno, quizá cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar las acciones se hacen de otra manera, pero es cierto que el momento en el que vivimos es un momento clave para que los gobiernos, tanto el regional como el nacional, en las próximas semanas, en los próximos meses, sin tardar más, se tomen medidas muy importantes para poner las bases a un desarrollo futuro de nuestra economía. Y sin más, quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis hacernos a los miembros del Comité Ejecutivo, que como sabéis representan a casi todos los sectores de actividad empresarial de Segovia y por supuesto a mí mismo. Muchas gracias y a vuestra disposición. Sí, yo quería preguntar